Cuando nosotros empezamos a ver la moda, tenemos que entender que la moda vamos a encontrarla de tres formas. Una, cuando es solamente una, se llama y se denomina unimodal. ¿Qué significa eso? Que vamos a encontrarle con más frecuencia. O sea, como en el caso 1, por ejemplo 1, tenemos que el 30 se repite 4 veces, o sea, la frecuencia que nosotros tenemos. El 30 es que tiene mayor frecuencia. Por consiguiente, esta sería la moda. El segundo caso, tenemos el caso del multimodal, el cual corresponde a que vamos a tener más de una moda o más de un dato que tenga más repeticiones. Por ejemplo, el 20 al 25, que el del 10 al 18 solo tiene uno. En cambio, acá sí tienen dos. Por consiguiente, tenemos una multimodal, porque tenemos el 20 y 25. En el caso que todos tengan la misma frecuencia, o sea, que todos tengan o 3 o 2 o 5 o 6, pues aquí no existe la moda. O sea, no hay moda. ¿Por qué? Porque no hay dato popular, o sea, no hay dato mayor de frecuencia. Recuerden que las frecuencias son las repeticiones que tenemos de los datos obtenidos. En este caso, que el 10, 15, 20, 25 y 30 tengan la misma cantidad de la frecuencia, implica que no existe la moda. Entonces se le escribe no hay moda. ¿Por qué? Porque no hay moda. Esa es la parte más clara que podemos obtener. Pero todo cambia cuando ingresamos al programa datos agrupados. Lo que tenemos ahí en la pantalla es la fórmula para poder descubrir la moda. O sea que aquí vamos a escribir MO. La moda va a ser igual ¿a qué? Pues a todos los datos que vamos a obtener. ¿Esto es importante para localizarlo? Sí. Vamos a tratar de traducir todo. LI va a ser igual al límite inferior, eso ya lo habíamos visto. El FI es igual a frecuencia. Recuerden que pueden cambiar la palabra de FI por F, o sea, no hay ningún inconveniente ni que por obligación tiene que ser FI. No, o sea, aquí lo tomamos como libro, o sea, como una fórmula ya predeterminada. FI igual a frecuencia, pero igual puede ser una F. El menos 1 nos va a indicar que es la frecuencia anterior y el más 1 nos va a indicar que es una frecuencia posterior. Ahí sabemos que la amplitud, o sea, ahí es igual a amplitud, que es solamente A, y se localiza restando el límite superior menos el límite inferior. Si nos damos cuenta, no hay ninguna diferencia entre los datos de la mediana con la media. O sea, mantenemos la misma. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar todo esto, vamos a, bueno, en este caso, vamos a poner el ejemplo del caso del día de hoy, pues vamos a tener ya todo lo encontrado. ¿Se recuerdan de que con este localizamos la mediana? De aquí ya sabemos cuál es la mediana. Ahora tenemos que saber cuál es la moda. ¿Y cómo la vamos a localizar? Pues bueno, vamos a tener una nota. La nota o el chivo, o sea, que yo recomiendo que utilicen y que busquen siempre es el número más grande de la frecuencia. Igual como si fuera el dato simple. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el número más grande de la frecuencia, que en este caso sería el 9. ¿Por qué el 9? Porque no es el número más alto. Ahí tenemos que la frecuencia anterior es 4, 3, 3, 1. Por consiguiente es 9. O sea, no hay complicaciones, no hay nada. 9 y ya. Esa es la localización del segmento que yo voy a utilizar para aplicar la fórmula. Ahora ya sé perfectamente en qué, en qué lugar o qué forma o qué posición tengo que encontrar. O sea que de acá me voy a basar yo para localizar todo lo que me están solicitando. Esa línea es la importante. Así que, ya con todo esto del límite inferior, la frecuencia posterior, nosotros vamos a empezar a sustituir valores. Recuerden que aquí lo importante es la sustitución. O sea, no nos vamos a enfocar demasiado en que si es mayor, si es menor, no. Vamos a enfocarnos en qué? En la sustitución de términos. Límite inferior sería este. Si desean,
pueden hacer lo mismo que la mediana, o sea, su cuadrito acá con los datos. Vamos a hacerlo. El límite inferior va a ser igual. Tenemos la frecuencia posterior, que sería la frecuencia -1. Vamos a utilizar este de acá. Entonces escribimos F y copiamos. Frecuencia -1, la frecuencia +1. Vamos a poner así porque no se puede poner chiquito. El AI es igual, o sea, vamos a tener todas esas localizaciones. ¿Se recuerdan de que esto es solamente para localizar? O sea, solamente nos va a servir como una parte de la simplificación de lo que estamos buscando. Entonces, el límite inferior, ¿cuánto va a ser? 15. La frecuencia, como es la mayor, va a ser 9. La frecuencia anterior va a ser 4. La frecuencia posterior va a ser 3. Y la amplitud, pues sabemos nosotros que 15 menos 13 es igual a 2. O sea, ya tenemos nuestros datos. Así que, ya con esto, ¿qué nos compete? Sustituirlo. Solo vamos a sustituir. ¿Cómo así que sustituir? Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como sabemos nosotros, los datos, sabemos entonces que el límite inferior que tenemos aquí en la pantalla va a ser igual a 15. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el 15. Vamos a pintarlo de un color distinto. Ya lo aplicamos. Tenemos que la frecuencia, o sea, si se dan cuenta, la frecuencia se repite en 3 veces. 3 veces se repite. Entonces, vamos a tener la frecuencia acá. Bueno, en ese caso no la vamos a pintar porque si no pintaríamos toda la celda. Entonces vamos a pintar una. Y el 9 acá, el 9 acá. Tenemos 3 veces la frecuencia. La frecuencia posterior, porque me están solicitando aquí frecuencia posterior, que sería acá, va a estar ubicada, o sea, vamos a estar ubicándola. Y si se dan cuenta, vamos cumpliendo con los términos. Y la posterior, que tenemos acá, va a ser la que está en la parte de adelante. O sea, acá. Ah, caray, que me confundí. Me confundí. Pinté en donde no era. Recuerden siempre, la frecuencia acumulada no la vamos a estar tocando. Ahorita tuve un error en la frecuencia normal. Y de esta forma se estaría localizando lo que son las partes implicadas, o sea, la parte principal. Entonces, ya con esto localizado, yo ya puedo sustituir. Me quedaría frecuencia 9 menos frecuencia anterior, que sería 4. Esto dividido frecuencia, que sería 9, menos frecuencia anterior, que sería 4, más, o sea, aquí siempre tengan consideración en este más, si ponen menos, no sale la fórmula. Más la frecuencia que es 9 menos frecuencia posterior, que en ese caso sería 3. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos todo complementado. La amplitud que ya sabemos que es frecuencia, el límite superior menos el límite inferior, y eso nos va a dar un total de 2. Entonces, ya con esto, yo sigo. Empiezo a realizar los paréntesis del denominador. ¿Y por qué los paréntesis del denominador? Por la jerarquía. Recuerden, jóvenes, que la jerarquía la jerarquía de matemática se fundamenta y se explica que primero se realizan corchetes, llaves y últimos paréntesis. Y ya después de realizar todo esto, procedemos con lo de afuera. Esto lo tuvieron que haber visto en matemáticas, así que solamente es un repaso. De igual forma, si aquí tuviésemos una multiplicación o una división, primero se realiza la multiplicación, división, bueno, en ese caso sería radicación de potenciación, división, multiplicación, y de último la suma y la resta. De último va la suma y la resta. Eso por si acaso usted se pregunta por qué no multiplicamos primero este con este, y es por ese motivo. Entonces, 9 menos 4 es igual a 5, y 9 menos 3 es igual a 6. Nos quedaría de la siguiente forma. 15 más 9 menos 4, dividido 5 más 6 por 2. Como ya vamos sustituyendo, entonces nos va a quedar menos la cantidad de datos. Entonces quedaría que la moda
va a ser igual a ¿qué? A 15 más. Realizamos la operación de sustracción y suma, sustracción y adición. Y nos quedaría que 9 menos 4 es igual a 5 y 5 más 6 es igual a 11. O sea, 5 onceavos por 2. Hacemos la misma operación que hicimos con la mediana. O sea, que vamos a poner el 1. Y nos quedaría 15 más 5 onceavos por 2 unos. Vamos a multiplicarlo, o sea, multiplicamos diagonal y nos quedaría de la siguiente forma. Ustedes saben perfectamente que 5 por 2 es igual a 10, 11 por 1 es igual a 1. Entonces nos quedaría que son 10 onceavos. Y esto, obviamente, más el límite inferior. Entonces, si se dan cuenta, fuimos simplificando. De la gran fórmula que vimos, llegamos a algo poquito. Simplificamos. Y vamos a sumar, bueno, vamos a pasar los valores, que va a ser en la calculadora el 10 onceavos, para saber cuál es nuestro resultado. Y quedaría de la siguiente forma. 10 onceavos es igual a 0.9. O sea, estamos casi cerca del 1. Y nos quedaría 15 más 0.9. Y eso sería un total de 16.9. ¿Esa es la respuesta? Sí, esa sería la respuesta. Entonces, a mí me quedaría la última expresión de decir lo siguiente. Bueno, vamos a agregar las anteriores. Entonces me quedaría que la media va a ser igual a 16.8. La mediana, vamos a corregir aquí, no sé por qué tengo 15. Ya está. La mediana va a ser igual a 16.33 y la moda va a ser igual a 16.9. Y de esta forma localizamos todo lo que son media, mediana y moda. ¿Cómo? Pues localizando. Bueno, vamos a hacer un breve resumen. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar el número más grande de la frecuencia. En el caso que mi frecuencia estuviese acá en la primera línea o en el primer intervalo, nuestro dato anterior es igual a 0. ¿Y por qué? Porque no hay dato. O sea, no tenemos una frecuencia. Entonces tengan mucha observación, apunten eso. Porque yo siempre pongo uno que vaya en el principio, uno que vaya a la mitad y otro que vaya al final. A la gran, y si va al final, con el posterior, ¿cuánto es? 0, porque no tenemos frecuencia. No existe. No vamos a ponerle 1, porque el 1 significa que sí existe, o que sí está en nuestra distribución, cosa que no es cierto. Entonces, si es en la primera línea, 0. Si es en la segunda, tercera, cuarta, o sea, en la mitad no hay problema. Y si es en la última línea y es posterior, 0. Siempre tengan observaciones y cuidado con eso. Bueno, entonces, después de encontrar el número más grande de la frecuencia, que en este caso sería el 9, usted puede realizar lo siguiente: un cuadrito en el cual esté comprendido todo lo que es los datos que vamos a estar localizando. El límite inferior, frecuencia, la frecuencia posterior, bueno, en este caso frecuencia posterior, frecuencia anterior y la amplitud. Aquí vamos a simplificar, o sea, cambiar términos. LI es igual a 15, FI es igual a 9, FI menos 1 es igual a 4 porque el anterior. Abajo solo copiamos la misma de aquí arriba. Ustedes se dan cuenta, solo pasamos la misma información, más la frecuencia menos frecuencia posterior. O sea, lo único que cambia que acá es que pasamos adelante. Y pasamos a despejar. O sea, 15 más 9 menos 4, dividido 5 más 6 por 2. Aquí sumamos las fracciones, que nos quedaría 15 más 5 onceavos por 2. Pasamos a fracción el 2, para que sea una multiplicación de fracciones. Entonces decimos 15 más 5 onceavos por 2 unos. Eso me quedaría igual a 15 más 10 onceavos, igual a 15 más 0.9 y el resultado sería 16.9. ¿Cómo sabemos nosotros que el resultado está bien? Pues porque queda intermedio.
de nuestra clase. O sea, nuestra clase es 15 y 17 y la media de clase es 16. Entonces, la mitad que es el 16 tiene que cuadrar con nuestros 3 datos que estamos localizando. Y si se dan cuenta, cuadra. O sea, no es ni 15 ni 14. O sea, si aquí hubiera salido 14, yo tengo mi línea de 15, está mal hecho. Y se va como la mediana. Si la mediana me ha dado 18, no corresponde y no compete a esta línea. Está mal. Con el promedio por casualidades nos tiró aquí en medio. O sea, esto que miran ustedes acá, muy pocas veces pasa. ¿Por qué? Porque usualmente siempre vamos a tener la media en un punto, la mediana en otro punto y la moda en otro punto. O sea, aquí pura casualidad nos salió el resultado con el 16 en todo. Van a encontrar ocasiones, como lo hicimos en el ejercicio anterior, que encontramos 20-20 tanto en la mediana como en la moda. Puede pasar. Todo esto puede pasar. Ah, la gran profe, pero ¿qué pasa si aquí tuviésemos otro 9? O sea, aquí estamos viendo unimodal. Pues bueno, o sea, se hace otra vez otra casilla de moda, solo que aquí se le denominaría moda 1 y acá haríamos otra vez la fórmula, pero con la moda 2. Aplicando todos estos datos. Digamos que si aquí tuviésemos 9, por ejemplo. Entonces, frecuencia 9, frecuencia anterior sería 3 y el posterior sería 1. Y se hace otra vez la fórmula. Solamente se vuelve a copiar, se realiza con la nueva información de la frecuencia y ya estamos. O sea que aquí sería 19, el límite inferior, y estos datos. Si acá fuese 9 también. O sea, solamente volvemos a hacer la misma fórmula. No hay que buscar nada más, no hay que hacer varias veces la moda, no. O sea, si en ese caso solo está el 9 acá, ahí se queda. Pero digamos, acá aparece el 9, entonces tendríamos que volver a hacer con moda 2 la operación de la aplicación de la fórmula. Eso solamente si aparece con multimodal. ¿Qué pasaría si no tenemos moda? Todos dan lo mismo. Pues aquí sí es más complicado, dado que como hay datos agrupados, entonces siempre va a haber uno que sea mayor. Va a ser muy difícil. Eso no significa que no pase, pero sí va a ser difícil encontrar un ejercicio que caiga a esa situación. Si en ese momento la frecuencia de todos los datos agrupados da la misma, entonces usted escribe no hay moda. Así de sencillo. No se mortifique, no piense de que, la gran, ¿qué hago? O sea, no hay problema. No hay problema. Bueno, entonces eso sería todo con los datos de la moda con datos agrupados y un breve repaso de la moda con datos simples.